Hay momentos en los que el alma se queda en silencio, pero el cuerpo grita. Te levantas con el corazón apretado, con una nube gris sobre la mente, con una tristeza que no sabes explicar y un estrés que parece morderte por dentro. Nadie lo nota. Sigues trabajando, sonríes en fotos, respondes mensajes, cumples con todo, pero por dentro llevas un peso que no se te ve. ¿Cuántas noches has mirado el techo con los ojos abiertos, buscando una salida que no aparece? ¿Cuántas veces te prometiste mañana será distinto y mañana llegó igual que siempre? Si esto te describe, escucha, no estás roto, estás llamado. Llamado a una paz que no es humana, a un descanso que no es de cama, a una alegría que no viene de noticias ni de logros. Hoy voy a enseñarte una oración tan simple que un niño puede hacerla, pero tan poderosa que desarma en segundos el nudo del pecho y apaga la tormenta de la mente. No es magia, es palabra, es presencia, es el corazón rindiéndose al único que dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Respira hondo un momento, no te apures. Permite que tu alma oiga lo que tu cabeza siempre ha querido controlar. El estrés no solo es prisa, es un altar secreto levantado al miedo. La tristeza no solo es llanto, es un eco de ausencia. Ambos se alimentan de lo que repites, de lo que recuerdas, de lo que temes. Y aquí está la verdad que te cambia el mapa. Lo que gobierna tu espíritu termina moldeando tu mente, y lo que domina tu mente termina mandando en tu cuerpo. Por eso esta oración actúa en segundos, no porque acelere un proceso externo, sino porque corta el cable correcto en el lugar correcto, donde la ansiedad nace y la tristeza se aferra. Cuando el espíritu se rinde al espíritu, la tormenta pierde autoridad. Jesús lo dijo así: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz del mundo es ruido bajo. La paz de Cristo es silencio con voz, es gobierno. Si lo sientes, escríbelo ahora mismo en los comentarios, no por algoritmo, sino por fe. Estoy listo para recibir la paz de Cristo. O si prefieres repetirlo en voz alta, dilo conmigo: mi corazón se vuelve a tu paz. Esa confesión aparentemente pequeña abre una puerta, porque echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. No es un consejo, es un acto. Y los actos espirituales se disparan con palabras de fe. Quiero preguntarte algo que nadie te pregunta en serio. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste llorar delante de Dios sin agenda, sin prisa, sin frases memorizadas? La tristeza que se niega a llorar se convierte en piedra. La piedra que nadie entrega se vuelve una carga perpetua, y las cargas perpetuas engendran estrés crónico. Hay un secreto en el reino: lo que entregas te suelta, lo que retienes te ata. Y esta oración que hoy aprenderás empieza por una llave que casi nadie usa: rendición. Sí, la palabra que tu orgullo teme y tu alma anhela. Rendirse no es perder, es dejar de pelear en el terreno equivocado. Di esto en voz baja, como quien le habla a la herida con amor: Señor, renuncio a pelear solo, hoy me rindo a tu paz. Escríbelo si puedes: hoy me rindo a tu paz. Sientes que algo se ablanda, ¿verdad? Eso es el principio. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Cercano no es concepto, cercano es respiración. Cuando Él se acerca, el aire pesa distinto, la mente se calma, el pecho cede. Por eso, cuando hablo de en segundos, no hablo de espectáculo, hablo de cercanía. La cercanía de Dios es una atmósfera que corta las voces que te cansan. Y esa atmósfera se invoca con una oración que cualquiera puede aprender, pero no todos deciden practicar. Tal vez digas: yo ya oré 1000 veces y nada cambió. Lo entiendo, pero hay oraciones que son listas de compras y hay oraciones que son llaves. Las listas describen, las llaves abren. La diferencia no está en la elocuencia, sino en la postura. Hay una oración que cambia el clima interno porque no pide cosas, entrona a alguien. Esa es la que vas a aprender. Antes, déjame dibujarte el conflicto con honestidad. Vivimos saturados,
Notificaciones, urgencias, comparaciones, exigencias, una banda sonora que no se apaga. Esa saturación no solo ocupa tiempo, ocupa tronos, y lo que ocupa el trono del corazón gobierna el resto. Si el trono lo ocupa el miedo, tu mente corre. Si lo ocupa la culpa, tu alegría huye. Si lo ocupa Cristo, la tormenta tiene techo. No se inquieten por nada, más bien en todo con oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. Filipenses 4:6-7. Guardar no es abrazar, es custodiar. Es como si un centinela invisible rodeara tu mente y tu pecho. Y si hoy le dieras a ese centinela el permiso que te niegas a darte, participa conmigo ahora mismo, porque la fe que no se expresa se enfría. Escribe una de estas frases o ponla en tus notas para declararla 3 veces al día esta semana. Mi mente es custodiada por la paz de Dios. Entrego mi ansiedad y recibo su descanso. No camino solo, su presencia me sostiene. Tal vez el estrés te visita en forma de ¿y si me sale mal? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no alcanzo? El ¿y si? Es la superstición del control. La tristeza, en cambio, te susurra ya no vale la pena, ya no hay fuerza, ya no soy quien era. ¿Te suena? Allí opera una mentira, que tu valor depende de tu rendimiento o de tu historia. La oración que hoy activaremos habla a esas dos voces con autoridad. Le quita el micrófono al easy y le devuelve futuro al ya no. Porque la oración no rellena vacíos, los reordena desde el trono. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Si Él está, el easy se queda sin escenario. Si Él es tu fuerza, el ya no se queda sin guión. Ahora haz algo concreto, aquí y ahora. Coloca la mano en tu pecho y repite despacio. Jesús, toma el gobierno de mi respiración. De nuevo. Jesús, toma el gobierno de mi respiración. Una vez más, como si abrieras una ventana por dentro. Jesús, toma el gobierno de mi respiración. ¿Lo sientes más lento? La ansiedad acelera, la presencia desacelera. Por eso esta oración empieza con el cuerpo obedeciendo al espíritu. Respiras en su nombre, no en tus temores. Escribirlo lo sella. Mi respiración pertenece a la paz de Cristo. Deja ese comentario como altar. Sí, altar, porque donde escribes verdad, construyes memoria espiritual. Alguien me dirá, ¿y si mi tristeza viene de pérdidas reales? ¿Qué clase de oración puede con eso? No te voy a dar fórmulas baratas. El dolor real no se tapa, se acompaña. Pero hay una diferencia entre cargar el dolor y ser cargado por él. El Señor da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Esta oración no borra tu historia, la vuelve a contar con Dios adentro. Te enseña a colocar tu duelo donde no te destruye, en manos que sostienen. La tristeza sanada no es olvido, es presencia en el recuerdo, es ver la misma foto con otra luz. Aquí está el planteamiento del conflicto sin anestesia. Te has acostumbrado a vivir como si la paz fuese un lujo de temporadas buenas y la alegría, un premio que se gana cuando todo sale según el plan. Pero la paz de Cristo es gobierno en tempestad y la alegría del Señor es fuerza en el valle. Nehemías 8:10. El conflicto no es tu agenda, es tu trono. ¿Qué está sentado hoy en tu interior? Si no es Cristo, esa silla la ocupa algo que te roba el aire. Y a eso vamos a quitarle el lugar con una oración que entroniza, centra y limpia. No necesitas años de religión, necesitas segundos de entrega real. Haz esta confesión activadora conmigo, pausada, con respeto, como quien entra en un lugar sagrado. Señor Jesús, hoy cedo el control. Reconozco que he permitido que el estrés y la tristeza gobiernen mis días. Te entrego mi mente, mi respiración y mis cargas. Declaro tu paz sobre mí. Amén. Escríbela si puedes. Hoy cedo el control. Declaro tu paz sobre mí. Cuando lo escribes, lo escuchas con los ojos y lo cree tu alma. Y si quieres ir un paso más, agrega, renuncio al y sí, abrazo el tú estás. Quiero contarte algo sin nombres, tal vez sea tu historia. Alguien me dijo, no puedo parar la cabeza.
Siento que corro incluso cuando estoy sentado. Hay una tristeza de fondo que me tira hacia abajo. Le enseñé lo que hoy te enseñaré a ti: a respirar el nombre, a entregar la carga con palabras simples, a entronizar antes de pedir, a agradecer antes de ver. A la semana no desaparecieron sus problemas, pero desapareció la tiranía. Eso hace la paz de Cristo. No siempre cambia el escenario de inmediato, cambia al actor que eres en ese escenario. Y cuando el actor se ordena, el guión se reescribe. Permíteme sembrar 3 frases de guerra para que repitas cuando el pico de ansiedad suba o la oleada de tristeza llegue sin permiso. Dila en voz audible, aunque sea bajito. Jesús, tú gobiernas mi presente. Entrego el peso, recibo tu paz. No soy mi prisa ni mi dolor, soy tu hijo. Y si puedes, deja una de ellas escrita ahora mismo para otros que vendrán detrás de ti y necesiten verla. Tal vez tu comentario sea la cuerda que alguien más agarre a medianoche. Ahora, escucha esta imagen. Una sala con ventanas cerradas, aire denso, silencio pesado. Entra alguien y abre la primera ventana. No cambia el mundo, cambia la sala. Esa primera ventana es el principio de la oración, que en la siguiente parte voy a entregarte completa, con sus pasos y su lenguaje. Pero hoy, en esta introducción, quiero que la primera ventana quede abierta. ¿Cómo? Con gratitud en lo pequeño. El estrés exalta lo urgente, la gratitud entrona lo importante. En todo den gracias. Primera a los Tesalonicenses 5:18. La gratitud es una llave breve con efectos largos. Práctica inmediata. Escribe 3 gracias ahora mismo, aquí o en tus notas. 3. No por cosas perfectas, sino por respiración, por oportunidad, por amor que todavía te alcanza. Y luego di: gracias, abre mi sala a tu paz. Antes de cerrar esta primera parte, toma esta promesa como un manto. Solo en Dios haya silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Silencio no es falta de sonido, es orden en la tormenta. Y ese orden empieza cuando oras entronizando, respirando su nombre, entregando la carga y agradeciendo. Eso es lo que vas a aprender en estructura, palabras y ritmo, paso a paso, sin misticismo oscuro, sin frases imposibles, con escritura, con humildad, con práctica, para que cuando la ansiedad llegue, no te encuentre desarmado, y cuando la tristeza toque, no te encuentres solo. Repite conmigo sellando esta apertura. Señor, preparo mi corazón para aprender a orar en tu paz. Abro la ventana de la gratitud, entrono tu nombre y cedo el control del hoy. Amén. Escríbelo si lo sientes. Preparo mi corazón para la oración de paz. Ese escrito es tu piedra de memoria. Hay algo que pocos entienden, y es que la sanidad no siempre se manifiesta de forma instantánea, pero sí se construye con pasos espirituales diarios que, acumulados, levantan un muro impenetrable contra la enfermedad. En la primera parte ya recorrimos algunos de estos secretos, pero hoy quiero llevarte más profundo, a un terreno en el que no solo hablamos de oraciones, sino de atmósferas espirituales que transforman tu hogar, tu mente y tu cuerpo. Hay personas que me dicen: he orado, pero sigo sintiéndome débil, sigo enfermando. Y lo que no saben es que la oración es poderosa, sí, pero debe ir acompañada de hábitos espirituales que alineen cada área de tu vida con la presencia de Dios. Porque si solo oras, pero mantienes abiertas puertas espirituales por falta de perdón, por hábitos tóxicos, por palabras de muerte sobre ti mismo, entonces estás pidiendo lluvia pero tapando el cielo con un techo. Hoy quiero abrirte esas ventanas del cielo y enseñarte cómo caminar en un terreno donde la enfermedad no encuentra lugar. El séptimo secreto espiritual es crear un altar de adoración en tu hogar. No estoy hablando de algo físico costoso o elaborado, sino de un espacio apartado, aunque sea una esquina, donde cada día te encuentres con Dios. Un lugar que tu familia sepa que es sagrado, donde no entra la crítica, el ruido ni la distracción. Cuando en tu casa hay un altar vivo, no solo tú, sino todo el ambiente se impregna de una atmósfera de fe. Y en un ambiente de fe, las enfermedades se debilitan, porque la fe es como un fuego que consume todo lo que es contrario a la vida.
Un altar es un recordatorio de que tu casa no es terreno del enemigo, sino tierra santa. Y la Biblia nos muestra cómo Abraham, Isaac y Jacob levantaban altares cada vez que querían asegurar la bendición de Dios sobre un territorio. El octavo secreto espiritual es vigilar tus palabras como vigilas la puerta de tu casa. Proverbios 18:21. Dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Hay personas que oran por sanidad y luego, sin darse cuenta, declaran sobre sí mismas frases como: yo siempre me enfermo, seguro me va a dar gripe, esto no se cura. Cada palabra que pronuncias siembra una semilla, y si siembras enfermedad, recogerás enfermedad. Un corazón que vive en el reino debe aprender a hablar como un ciudadano del cielo, no como un prisionero de este mundo. Tus palabras son llaves, abren la puerta a la salud o la abren a la aflicción. Si quieres caminar sano, vigila lo que dices cuando estás cansado, preocupado o desanimado, porque es en esos momentos donde solemos soltar frases que luego se convierten en cadenas. El noveno secreto espiritual es cerrar toda puerta al resentimiento y a la falta de perdón. Jesús fue claro: si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Y quiero que entiendas algo: la falta de perdón no solo afecta a tu espíritu, sino tu cuerpo. Estudios médicos han confirmado lo que la Biblia ya decía: el rencor prolongado debilita el sistema inmune. Es como si cada vez que piensas en esa persona que te hirió, tu cuerpo recibiera una descarga de veneno emocional. No se trata de justificar lo que hicieron, se trata de liberarte del peso que te está enfermando por dentro. Perdonar es dejar que Dios sea el juez y tú el hijo que camina libre. La falta de perdón no solo te ata al pasado, sino que le da al enemigo un argumento legal para tocar tu salud. El décimo secreto espiritual es hacer del ayuno una arma regular en tu vida. El ayuno, cuando se hace con el corazón correcto, no solo fortalece tu espíritu, sino que purifica tu cuerpo. Isaías 58 nos habla del ayuno que rompe cadenas, que sana heridas y que trae liberación. Y te digo algo: la enfermedad muchas veces encuentra un cuerpo debilitado por excesos, y el ayuno ordena tanto lo físico como lo espiritual. Cuando ayunas, tu espíritu se vuelve más sensible, tu fe se afila como una espada y tu mente se despeja. Es como si pusieras todo tu ser en una posición de victoria. No es casualidad que grandes hombres y mujeres de Dios incorporaban el ayuno en su vida como una disciplina constante y no solo como una emergencia cuando había un problema. El undécimo secreto espiritual es proteger tu sueño como un acto de obediencia. Muchas personas no ven la conexión, pero Dios diseñó el descanso como una forma de restauración divina. El Salmo 127:2 dice que Él da descanso a sus amados. Dormir no es una pérdida de tiempo, es un mandato para que tu cuerpo se recupere y tu espíritu se renueve. Hay quienes se desgastan con preocupaciones hasta altas horas de la noche y luego se preguntan por qué su cuerpo no responde. El sueño no es solo biológico, es espiritual. Cuando duermes, el Espíritu Santo obra en áreas donde tu mente consciente no puede llegar. Si quieres vivir sano, no menosprecies el descanso, porque un cuerpo agotado es un terreno fácil para que la enfermedad crezca. Y aquí me detengo, porque lo que viene después es aún más profundo. Ya hemos recorrido 11 secretos, pero los próximos te revelarán áreas que quizá nunca has conectado con tu salud. En la siguiente parte hablaremos de llaves espirituales que muy pocos conocen y que han sido utilizadas por creyentes que han visto milagros de sanidad imposibles para la medicina. Quiero que me escribas en los comentarios qué secreto de esta parte tocó más tu vida, porque tu testimonio puede ser la llave que otro necesita para abrir la puerta a su sanidad. El octavo secreto espiritual que Dios me mostró es la vigilancia constante sobre tu corazón. Porque la mayoría de las enfermedades que vemos en la vida comienzan mucho antes en el alma. No hablo de algo místico sin sentido, hablo de la verdad profunda que enseña la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muchos hoy cuidan lo que comen, cuidan sus ejercicios, cuidan su aspecto, pero no cuidan lo que entra a su mente, lo que escuchan, lo que repiten, lo que permiten que sus emociones procesen. Y cuando el corazón se llena de amargura, de resentimiento, de culpa o de odio,
ese veneno comienza a filtrarse en todo el cuerpo. Las escrituras son claras. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Por eso te pregunto, ¿qué has permitido que se aloje dentro de ti en este último tiempo? Si supieras que esa herida no tratada es el origen de tu cansancio, tu insomnio o tus dolores, ¿te atreverías a entregarla hoy mismo a Cristo? Es hora de vaciar el corazón, porque no puedes pedir sanidad al Dios de la vida mientras sostienes en el alma las raíces que matan. El noveno secreto espiritual es el poder de la confesión diaria de fe sobre tu cuerpo. No se trata de repetir frases mágicas, sino de alinear tu boca con la palabra de Dios hasta que lo que dices empiece a transformar lo que vives. Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay personas que sin darse cuenta maldicen su propio cuerpo. Yo siempre me enfermo. Seguro me va a doler otra vez. Es que mi salud es débil. Y sin querer, con cada palabra están construyendo un terreno fértil para la enfermedad. Dios me enseñó a despertar cada mañana y declarar: este cuerpo es templo del Espíritu Santo y por sus llagas yo soy sano. Y no solo lo digo cuando me siento bien, sino sobre todo cuando me siento débil. Porque el poder no está en que yo me lo crea en el momento, sino en que mi boca y mi fe estén conectadas al cielo hasta que la realidad de Dios se manifieste en mí. ¿Qué pasaría si a partir de hoy reemplazas toda queja física por una proclamación de vida? Te sorprendería cómo el cuerpo responde a la voz de la fe. El décimo secreto espiritual es vivir bajo cobertura espiritual genuina. La Biblia enseña en Hebreos 13:17 que debemos someternos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. No se trata de idolatrar a una persona, sino de entender que Dios estableció autoridades espirituales para protegernos. Cuando estás cubierto, estás en una zona segura. Cuando te aíslas, te expones al ataque. Hay enfermedades que se rompen cuando alguien ora por ti con autoridad delegada por Dios. Yo he visto a personas sanar no porque el predicador fuera especial, sino porque estaban bajo la gracia de una iglesia que intercedía día y noche por ellas. El enemigo busca ovejas solas porque son más fáciles de atacar. Por eso, si llevas tiempo sin congregarte, sin rendir cuentas, sin recibir palabra directa sobre tu vida, hoy es el día de volver a ese redil. Puede que tu sanidad esté del otro lado de esa decisión. El undécimo secreto espiritual que aprendí es el ayuno de liberación. No hablo solo de ayunar para recibir algo, sino de ayunar para romper cadenas que impiden que tu cuerpo se alinee con la voluntad de Dios. Isaías 58 lo dice claramente. El ayuno que Dios escogió es para soltar las cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados, para romper todo yugo. Hay enfermedades que no son simples virus o bacterias, sino ataduras espirituales que debilitan el cuerpo poco a poco. El ayuno, unido a la oración, abre una puerta a la intervención divina que de otro modo permanece cerrada. Es como una cirugía espiritual que arranca de raíz lo que estaba escondido. Recuerdo un caso de una mujer que no podía dormir y vivía con dolores crónicos. Después de un ayuno de 7 días, no solo se fue el insomnio, sino que recuperó una energía que no sentía desde hacía años. No es magia, es obediencia radical que activa promesas. Y sé que mientras escuchas esto, hay algo dentro de ti que sabe que necesitas hacer ese tiempo aparte para buscar a Dios con todo el corazón. Y el 12º secreto es entender que la adoración no es solo cantar, sino habitar en un ambiente de gloria que sana. Cuando adoras, tu mente se enfoca en la grandeza de Dios y tu cuerpo entra en un estado en el que el estrés, la ansiedad y la opresión pierden fuerza. 2 Crónicas 20. Cuenta cómo el pueblo de Judá adoró mientras enfrentaba al enemigo, y fue en medio de la alabanza que Dios confundió a sus adversarios. Lo mismo sucede con las enfermedades. Cuando adoras, la batalla deja de ser tuya y pasa a ser de Dios. Yo he visto tumores encogerse y dolores desaparecer en atmósferas de adoración genuina. No porque la música fuera especial, sino porque la presencia de Dios invadió el lugar. Quizá lo que te falta no es un nuevo tratamiento, sino un nuevo altar de adoración en tu casa,
donde tu espíritu se eleve cada día. Créeme, la enfermedad no resiste en un corazón que vive postrado delante de su Creador. Y es aquí donde muchos cometen el error más grave de sus vidas: creer que porque ya sienten un poco de alivio o ven un pequeño cambio, pueden bajar la guardia. Hermano, hermana, lo que no entiendes es que el enemigo es paciente. Él no ataca con prisa, ataca con precisión. Espera a que tu vigilancia se relaje, a que tus oraciones se hagan mecánicas, a que tu fe deje de estar encendida como una llama viva. Jesús lo advirtió en Mateo 12, 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Lo entiendes? El peligro no es solo el ataque inicial, sino el contraataque que viene después de tu victoria. Por eso, si de verdad quieres mantener tu vida libre, no basta con expulsar lo malo. Tienes que llenar tu alma de la palabra, tu boca de oración y tu casa de adoración. Esto me lleva a algo que muy pocos hacen: blindar espiritualmente tu hogar. Muchos piensan que esto es algo simbólico, pero es profundamente real. Tu casa tiene puertas físicas, pero también tiene puertas espirituales. Lo que ves en tus pantallas, lo que escuchas, las conversaciones que permites, las personas que dejas entrar. El diablo no siempre entra como un ladrón violento, a veces entra como un invitado simpático. Por eso, hoy te digo con urgencia: empieza a declarar sobre cada habitación de tu hogar versículos que proclamen la autoridad de Cristo. Pon alabanzas, aunque no tengas ganas, porque la atmósfera importa. Enseña a tus hijos a orar antes de dormir, no como un ritual vacío, sino como una verdadera conversación con Dios. Y si estás solo, haz de tu tiempo de oración una cita inquebrantable con el Señor, porque si tu casa está llena de su presencia, ningún espíritu de destrucción podrá hacer morada allí. Y presta atención a esto: hay batallas que no se ganan solo con fe en el corazón, sino también con decisiones prácticas. Si sabes que cierta amistad te arrastra a viejos hábitos, corta ese lazo. Si hay un lugar que siempre te tienta, deja de ir. Si hay música, películas o contenidos que contaminan tu mente, apágalos sin dudar. El diablo usa las grietas, y si no las cierras, tarde o temprano se abrirán más. Esto no es legalismo, es estrategia de supervivencia espiritual. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Ese lugar es cualquier espacio físico o emocional que le permita entrar. No se lo des. Protégelo como protegerías la única llave de tu casa. Y recuerda que no lo haces por miedo, sino por amor. Amor a tu paz, amor a tu propósito, amor a tu Dios. Por eso te pregunto hoy, y quiero que lo respondas en los comentarios: ¿qué puerta de tu vida necesita ser cerrada de inmediato para que el enemigo no vuelva a entrar? Escríbelo no solo como un acto público, sino como una declaración de guerra espiritual, porque lo que tú nombras lo enfrentas, y lo que enfrentas con Dios lo vences. Y si tú eres de los que han sentido que cada vez que avanzan, algo invisible los empuja hacia atrás, quédate atento, porque en la próxima parte te voy a revelar la clave final que el diablo teme que descubras y que puede cambiar tu vida para siempre. Y ahora quiero que entiendas algo que el enemigo no quiere que descubras. Muchas de las enfermedades que se manifiestan en tu cuerpo no comenzaron en tu cuerpo, sino en tu alma. El mundo te ha enseñado que todo se trata de lo que comes, de lo que respiras o de los virus que circulan, pero muy pocos se atreven a decirte que la amargura, la falta de perdón, la envidia, el orgullo y la constante comparación con los demás abren grietas invisibles en tu espíritu. Y cuando tu espíritu está roto, tu cuerpo queda sin defensa. La Biblia dice en Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No es una metáfora poética, es un diagnóstico espiritual. Un espíritu cargado de tristeza, resentimiento o desesperanza va debilitando tus huesos, tus defensas,
tus órganos. No basta con tomar medicinas si no cierras la puerta a aquello que desde dentro te consume. El mundo llama a esto enfermedades psicosomáticas, pero la palabra de Dios lo llama raíz de amargura, y esa raíz debe ser arrancada de raíz por el Espíritu Santo. Hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a cargar esa ofensa? ¿Cuántos años más vas a esperar para soltar ese odio que te quema por dentro? Escribe en los comentarios, ¿qué es lo que hoy necesitas dejar en manos de Dios? Y vamos a orar juntos para que tu espíritu vuelva a estar limpio y sano. Y si esto te parece difícil, recuerda que Dios nunca te pedirá que lo hagas solo. El perdón no es un acto humano, es un milagro divino. Tú das el primer paso y Él hace el resto. Cuando eliges perdonar, aunque todavía sientas dolor, algo comienza a romperse en el mundo espiritual. Es como si se cayera una cadena que te tenía atado por años. He visto personas que, tras años de dolores crónicos, han sido sanadas el mismo día que liberaron a alguien de su corazón. No porque la persona lo mereciera, sino porque Dios así lo prometió. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es opcional si quieres vivir sano, es un mandato y una llave para la liberación. Por eso, en esta serie de secretos espirituales para protegerte de la enfermedad, este paso es innegociable. No puedes avanzar si tu corazón sigue envenenado por rencores. Pregúntate, ¿vale la pena perder años de tu vida, perder tu salud, solo por retener un dolor que Dios te está pidiendo que sueltes hoy? Y aquí viene algo que el diablo odia que te diga. Cuando perdonas, no solo te liberas tú, sino que liberas a tus hijos, a tu casa, a tu descendencia. Muchas enfermedades que se repiten generación tras generación no son casualidad. Son ataduras espirituales que se transmiten porque nadie en la familia ha cortado el ciclo del odio y la amargura. Tú puedes ser ese eslabón que rompe la cadena. Tal vez tus padres murieron sin saber esto. Tal vez tus abuelos sufrieron las consecuencias de heridas no sanadas, pero tú hoy tienes la oportunidad de poner un alto. Imagina a tus hijos crecer libres, sin cargas emocionales que enfermen su cuerpo, sin miedos heredados, sin resentimientos ocultos. Imagina una generación que no tenga que luchar contra lo mismo que tú has luchado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo si hoy decides perdonar. No lo veas como una renuncia, míralo como una inversión eterna en la salud y el bienestar de tu casa. Pero antes de seguir con el siguiente secreto espiritual, quiero que te detengas y pienses seriamente en esto. No puedes recibir un nuevo corazón si el tuyo sigue ocupado con odio viejo. Dios quiere hacer un trasplante espiritual en ti, pero para eso debes entregar lo que llevas dentro, aunque te parezca imposible. Si estás viendo este video hasta aquí, es porque hay algo en ti que sabe que este mensaje es para ti. No lo ignores, no lo pospongas. Hoy puede ser el día en que el ciclo de enfermedad, dolor y atadura se rompa para siempre en tu vida y en tu familia. Si crees que este es tu momento, escribe en los comentarios, Señor, hoy decido perdonar, no por ellos, no por mí, sino por ti y por tu salud espiritual y física. Y no te muevas, porque lo que voy a revelarte en el siguiente secreto es tan poderoso que si lo aplicas junto con este, verás cambios en tu vida que ni siquiera creías posibles. Hay un momento en el caminar con Dios en el que ya no basta con saber que Él es real, ni siquiera con sentir que nos ama. Llega un punto donde la batalla espiritual se vuelve tan intensa que necesitas más que promesas. Necesitas armas, estrategias y un espíritu entrenado para la guerra. Y es aquí donde muchos fracasan, no porque Dios no esté con ellos, sino porque su fe sigue siendo la de un niño que quiere que su padre lo defienda, pero aún no ha aprendido a empuñar la espada que el Padre le ha dado. Si tú, en este instante, estás enfrentando un ataque que parece más fuerte que cualquiera que hayas vivido, si sientes que la presión es insoportable y que el enemigo se ha infiltrado en tus pensamientos, en tus emociones e incluso en tu entorno físico, quiero que prestes atención a cada palabra que vas a escuchar, porque lo que te voy a decir es lo que puede determinar si sales de esta guerra en victoria o si quedas atrapado en el mismo ciclo que ha destruido a tantos antes que tú.
No podemos seguir pensando que la guerra espiritual es un concepto simbólico, algo que escuchamos en la iglesia, pero que en la vida diaria apenas aplicamos. La realidad es que hay fuerzas invisibles que conocen tus debilidades mejor que tú mismo, que han estudiado tu línea de sangre, tus patrones de conducta y tus pecados no confesados, y que trabajan de forma sistemática para desgastarte hasta que bajes la guardia. Y es ahí donde el Espíritu Santo me dijo que te recordara algo que quizá has olvidado. El diablo no necesita destruirte de golpe. Le basta con convencerte poco a poco de que tus oraciones no tienen efecto, de que la palabra de Dios es demasiado difícil de cumplir, o de que el pecado que cargas es demasiado pequeño como para preocuparte. Y cuando tú aceptas esas pequeñas mentiras, estás entregando territorio espiritual sin darte cuenta. Por eso hoy quiero que comprendas que tu protección no depende solamente de pedirle a Dios que te cubra, sino de vivir en un estado de alerta santa, donde cada palabra que sale de tu boca, cada pensamiento que permites y cada acción que tomas se convierte en un acto de guerra. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice parte de la armadura, no dice solo la fe o solo la oración, dice toda la armadura. Porque la fe sin verdad es vulnerabilidad, la oración sin justicia es ruido y la palabra sin obediencia es solo información. El enemigo no le teme a un cristiano que sabe mucho pero vive poco. Le teme al creyente que vive cada día como si su vida dependiera de la santidad que practica. Si estás escuchando esto y sabes que hay áreas en tu vida donde has bajado la guardia, te voy a pedir que lo reconozcas en tu interior ahora mismo, porque lo que viene requiere un corazón dispuesto. Vamos a entrar en una dimensión de guerra donde no solo vas a resistir, sino que vas a recuperar lo que el diablo te robó. Pero para eso, primero tienes que romper con toda alianza, consciente o inconsciente, que hayas hecho con las tinieblas. Esa alianza puede ser una actitud de incredulidad, un hábito secreto, una amistad que sabes que te aleja de Dios, o una herida que no has querido perdonar. Mientras eso siga ahí, el enemigo tendrá una puerta por la cual entrar cada vez que quiera. Quiero que pienses en esto. Cuando Josué llevó al pueblo a conquistar Jericó, Dios no le dio un plan de batalla lógico, ni le pidió que usara armas humanas. Le dio una estrategia espiritual: rodear la ciudad, callar durante 6 días y luego gritar con todas sus fuerzas al séptimo. Eso nos enseña algo profundo. Las victorias espirituales no se ganan con fuerza física ni con astucia humana, sino con obediencia radical a instrucciones divinas que a veces parecen irracionales. Tal vez Dios te está pidiendo que cierres tu boca cuando quieres defenderte, o que des un paso de fe en algo que no entiendes, o que siembres en medio de tu necesidad. Si Él lo ha dicho, obedece, porque la obediencia siempre activa la intervención sobrenatural. Y ahora te voy a dar algo que el Señor me mostró mientras oraba por ti. La autoridad que tienes en Cristo no es automática. Se fortalece cada vez que resistes una tentación, cada vez que declaras la palabra aunque tu alma no lo sienta, y cada vez que honras a Dios en secreto. El enemigo sabe que no puede tocarte más allá de lo que Dios le permita, pero si logra que tú mismo te salgas de la cobertura, entonces le has hecho su trabajo más fácil. Así que quiero que repitas en tu espíritu: hoy cierro toda puerta al enemigo, hoy me pongo toda la armadura, hoy decido no retroceder. Ahora, aquí es donde muchos se detienen porque piensan: es que yo ya oré y no pasó nada. Escúchame bien, hay oraciones que son semillas, y una semilla no germina el mismo día que se siembra. Si tú dejas de regarla con fe y obediencia, no es que Dios no haya respondido, es que tú mismo interrumpiste el proceso. La guerra espiritual no es un acto único, es una disciplina diaria. Y si el enemigo te ve constante, tarde o temprano se dará cuenta de que no podrá quebrarte. Pero quiero que prestes atención, porque lo que voy a decirte ahora es crucial. El siguiente nivel de protección espiritual no se logra solo individualmente, sino en unidad. Hay batallas que no puedes pelear solo, y el diablo lo sabe. Por eso, si logra aislarte de otros creyentes, si logra que te ofendas y dejes de congregarte, si logra que vivas tu fe como un proyecto personal sin rendición de cuentas, ya ha ganado la mitad de la guerra. Necesitas personas que oren por ti cuando tú no puedas orar.
que te confronten cuando te estés desviando y que celebren contigo cuando veas la victoria. El reino de Dios avanza en unidad, no en soledad. Quiero dejarte con una imagen. Un soldado que se queda solo en el campo de batalla, aunque tenga el mejor escudo y la mejor espada, se convierte en un blanco fácil para las flechas del enemigo. Pero un ejército que avanza junto, escudo con escudo, forma una muralla imposible de penetrar. Así quiere Dios que estés, cubierto, fortalecido y avanzando con otros que aman la verdad. Porque recuerda, el objetivo no es solo resistir, sino conquistar. Y esto que acabas de escuchar es solo la antesala de lo que viene, porque en la siguiente parte voy a revelarte las 3 estrategias que los ejércitos celestiales usan para proteger a un creyente en medio de la guerra, estrategias que muy pocos conocen y que podrían cambiar por completo la forma en la que enfrentas tus batallas. No te lo pierdas, porque puede ser la diferencia entre quedarte donde estás o entrar en la victoria que Dios ya preparó para ti. Hermano, hermana, hasta ahora hemos recorrido verdades profundas. Hemos visto que la enfermedad no siempre empieza en el cuerpo, sino que muchas veces se gesta en lo invisible, en el alma herida, en la mente sobrecargada, en el espíritu debilitado por batallas que nadie más ve. Pero hoy quiero que te detengas, respires hondo y escuches con toda tu atención, porque lo que voy a revelarte en este punto es una de las llaves más poderosas que Dios nos ha entregado para caminar libres de todo mal. El principio de habitar en la presencia de Dios como un refugio constante, no como una visita ocasional. Muchos creen que la sanidad se busca como quien acude a un hospital en emergencia cuando ya no se puede más. Pero la realidad espiritual es que el Hijo de Dios nunca diseñó tu vida para que vivas de crisis en crisis, buscando un milagro como último recurso. Él te creó para vivir bajo un fluir continuo de protección, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y escucha bien, habitar no significa entrar y salir, significa permanecer. Significa que tu espíritu está tan acostumbrado a su voz, a su atmósfera, a su calor, que la enfermedad y el mal no encuentran un punto de entrada porque tu vida entera está saturada de su luz. Pero aquí es donde el enemigo ha engañado a muchos, haciéndoles creer que basta con una oración rápida al día o con asistir a un servicio religioso de vez en cuando para estar cubiertos. No, hermano, no. La presencia de Dios no es un amuleto que se usa cuando conviene. Es un ambiente donde se vive. Y si tú no aprendes a vivir ahí, tarde o temprano la presión de la vida te sacará. Y te dejará expuesto. Quiero que pienses en esto como en una casa bien cerrada durante una tormenta. Afuera, el viento ruge, la lluvia golpea, los relámpagos iluminan el cielo, pero adentro, junto al fuego, tú estás seguro, caliente y en paz. ¿Qué pasaría si cada 2 horas salieras a ver cómo está el clima, sin abrigo ni protección? Tarde o temprano te empaparías, cogerías frío, y tu cuerpo empezaría a resentirlo. Eso es lo que le pasa al cristiano que no permanece. Entra a la presencia, siente el calor, se llena de paz y luego sale al mundo, se expone sin cobertura y la enfermedad, la ansiedad, el desánimo lo alcanzan. La verdadera sanidad no es un evento, es una atmósfera y solo se logra si decides que la presencia de Dios será tu morada diaria, no tu hotel de paso. Y quiero que hoy lo recibas así. Cuando tú habitas en la presencia, tu mente se limpia de pensamientos tóxicos, tu corazón se desintoxica de resentimientos, tu cuerpo recibe descanso porque la ansiedad se disuelve. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a trabajar incluso en tus células. No es exageración espiritual, es una realidad bíblica. Proverbios 14:25 dice, el corazón apacible es vida de la carne. Esto no es poesía, es ciencia divina. El corazón en paz tiene un efecto real sobre el cuerpo. La paz que viene de habitar en él no solo te protege espiritualmente, sino que sana los sistemas internos que el estrés, el miedo y la culpa habían enfermado.
Lo que pasa es que vivimos en una generación que confunde actividad religiosa con intimidad real. Puedes estar en una iglesia todos los domingos y aún así no habitar en su presencia. Puedes orar de memoria, cantar por costumbre y salir igual que entraste, porque no hubo entrega, no hubo comunión, no hubo ese rendirse total que te sumerge en la atmósfera donde Dios habita. Y si no hay presencia, no hay cobertura. Si no hay cobertura, hay exposición. Y si hay exposición, hay peligro. Así de simple. Y te voy a decir algo fuerte pero necesario. La enfermedad muchas veces es la alarma que Dios permite para que vuelvas a su presencia. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque sabe que sin esa alerta seguirías viviendo lejos de Él, confiando en tus fuerzas, creyendo que el mundo puede darte lo que solo Él puede ofrecerte. Hay personas que no han conocido la dulzura de su voz, sino hasta que estuvieron postradas, y ahí entendieron que la verdadera sanidad no era solo volver a caminar, sino volver a vivir en su abrazo. Hermano, hermana, escucha. El enemigo sabe que si logra mantenerte fuera de la presencia, podrá desgastarte poco a poco. No tiene que matarte de golpe, basta con que te debilite día tras día hasta que pierdas la fuerza para pelear. Por eso hoy te digo, haz de la presencia de Dios tu hogar. No importa si estás en la cocina, en el trabajo, en el transporte, tú puedes mantenerte consciente de que Él está contigo, hablándole en silencio, agradeciéndole en cada respiro, adorándole incluso sin música. Esa es la verdadera morada, un corazón siempre conectado. Y aquí te dejo un desafío. Comenta aquí abajo con una sola frase que defina lo que para ti significa habitar en su presencia. No lo pienses demasiado, deja que salga de lo profundo, porque quiero que esta comunidad sea un altar vivo, donde nos inspiremos unos a otros a permanecer. Recuerda, fuera de la presencia hay desierto, dentro de la presencia hay oasis. Y aunque el desierto es real, el oasis también lo es. La decisión de dónde quieres vivir es tuya. Yo solo sé que si lo eliges, esa atmósfera será tu escudo contra toda enfermedad del cuerpo y del alma. Y lo que viene en la próxima parte será aún más profundo, porque vamos a hablar del secreto de sellar tu vida y tu hogar para que ninguna plaga toque tu morada. Hermano, si has llegado hasta aquí, es porque Dios está tratando contigo de una manera especial. No es casualidad que tus ojos estén leyendo estas palabras en este momento. El Espíritu Santo me impulsa a decirte que el enemigo ha incrementado su ataque sobre ti, no solo para destruirte, sino para romper tu fe y desconectarte de la fuente de poder que es la presencia de Dios. Hay algo en tu vida que, aunque lo has intentado ignorar, se ha convertido en una puerta abierta para la opresión espiritual. Y hasta que no la cierres por completo, esa batalla que enfrentas seguirá repitiéndose, disfrazada de diferentes problemas, pero siempre con la misma raíz. Quiero que lo entiendas. Hay espíritus asignados que estudian tu debilidad, que anotan tus rutinas, que esperan el momento exacto para atacarte. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí está el punto. Muchos cristianos pierden porque viven ignorando esas maquinaciones. Saben que algo anda mal, pero no quieren profundizar, no quieren escarbar en el alma, porque saben que lo que encontrarán les obligará a cambiar. Dios me muestra que en esta generación hay una epidemia espiritual. Personas que oran pidiendo protección, pero no limpian el terreno donde el enemigo opera. Es como pedirle a Dios que proteja tu casa, pero dejar las ventanas abiertas de par en par. No puedes pretender que la sangre de Cristo te cubra, mientras tú mismo mantienes alianzas secretas con las tinieblas a través de hábitos, relaciones o pensamientos que no has querido soltar. Hoy quiero confrontarte con amor. ¿Qué es lo que aún estás permitiendo en tu vida que sabes que Dios te ha pedido que entregues? ¿Qué conversación sigues teniendo? ¿Qué contenido sigues mirando? ¿Qué resentimiento sigues alimentando? Porque cada una de esas cosas es una cuerda que el diablo utiliza para sujetarte, aunque tú creas que tienes el control. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y dar lugar
no siempre significa cometer grandes pecados. A veces es simplemente no cerrar la puerta de algo pequeño, pero que el enemigo usa como un ancla para impedir que avances. Ahora escucha con atención, porque aquí viene la clave. Antes de que una batalla espiritual se gane en el exterior, se debe ganar en el interior. Puedes repetir oraciones, puedes escuchar 1000 predicaciones, pero si no decides rendirle a Dios ese terreno interno, el enemigo siempre volverá. Esto lo entendía David cuando oró en el Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún camino malo, mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabía que el problema no estaba solo en lo que enfrentaba afuera, sino en lo que aún no había entregado dentro de sí. Y quiero que veas esto como una estrategia militar. Un ejército no solo refuerza las murallas, también limpia el campamento de cualquier espía, de cualquier punto débil que pueda ser aprovechado por el enemigo. Asimismo, en tu vida no basta con orar por protección. Debes limpiar el campamento de tu corazón. Pero aquí hay algo más profundo. Cuando decides limpiar tu interior, el enemigo se enfurece y envía ataques de distracción. Comenzarás a notar que personas que no veías hace tiempo reaparecen, que oportunidades que parecen buenas se presentan de repente, que tentaciones que creías superadas vuelven con fuerza. Esto no es casualidad, es una contraofensiva. El diablo sabe que si cierras esa puerta, perderá autoridad sobre ti y hará lo imposible para evitarlo. Por eso, quiero pedirte que hoy, antes de dormir, apartes un tiempo de oración profunda, sin interrupciones, y le digas a Dios con toda sinceridad: Señor, muéstrame la puerta que aún no he cerrado. Y cuando Él te la muestre, no la justifiques, no la postergues, no la maquilles, ciérrala de una vez y para siempre, aunque te duela. Porque lo que viene después es una temporada de liberación que cambiará tu vida para siempre. Escucha bien, hay promesas que Dios ya preparó para ti, pero están retenidas porque aún no estás listo para administrarlas. No es que Dios no quiera bendecirte, es que Él no va a ponerte en un lugar de influencia mientras haya algo en ti que pueda ser explotado por el enemigo. Imagínate que Dios te entrega la llave de un palacio, pero dentro del palacio hay un espía enemigo. ¿De qué serviría la bendición si al abrir la puerta el enemigo ya está dentro? Por eso esta etapa es crucial. Y quiero que sepas que este proceso no es para humillarte, sino para equiparte. Dios está formando en ti un carácter inquebrantable, una fe que no dependa de las circunstancias, una obediencia que no negocie con el pecado. Y cuando esa obra esté madura, el diablo no tendrá forma de detener lo que Dios hará contigo. Ahora, te voy a pedir algo que quizá te incomode, pero es parte de tu preparación. Quiero que en los comentarios dejes escrito aquello que reconoces que necesitas entregar hoy. No por mí, sino porque cuando lo declaras, rompes el poder del silencio que el enemigo usa para mantenerte atado. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa confesión rompe cadenas. Hazlo hoy, no lo postergues, porque en la próxima parte te voy a revelar cómo sellar esa puerta para que nunca más pueda ser abierta, y cómo blindar tu casa y tu vida con un cerco de fuego espiritual que el enemigo no pueda atravesar. Hay algo que el enemigo no quiere que descubras jamás, porque sabe que si lo aplicas en tu vida, se acabará su dominio sobre tu salud, sobre tus emociones y sobre tu futuro. No es una fórmula mágica, no es un amuleto, no es un ritual vacío. Es un principio espiritual tan poderoso que cuando lo entiendes y lo practicas, tu vida se convierte en un terreno donde Satanás no puede sembrar enfermedad, miedo ni desesperanza. Y este principio está escondido a simple vista en la palabra de Dios, porque aunque muchos lo leen, pocos lo viven. Es la decisión de poner tu cuerpo, tu mente y tu espíritu bajo el señorío absoluto de Cristo todos los días, sin reservas, sin negociar con el pecado y sin permitir que las tinieblas tengan un solo rincón en tu corazón. No basta con decir, yo creo en Dios, si luego sigues abriendo puertas con hábitos que contradicen su palabra. No basta con orar por sanidad
si luego usas tu boca para declarar temor, derrota o queja. No basta con pedir protección si luego permites que tu corazón se llene de odio, envidia o rencor. La verdadera protección espiritual no es algo que Dios lanza sobre ti como un escudo automático. Es una atmósfera que tú creas al vivir en obediencia radical, porque la obediencia es el lenguaje que el cielo entiende y la señal que el infierno respeta. Cuando te levantas cada mañana y antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes incluso de dar el primer sorbo de café, te postras ante Dios y le dices: Señor, hoy me rindo a ti. Toma mis palabras, toma mis pensamientos, toma mis decisiones y hazlas tuyas. En ese momento algo invisible comienza a formarse sobre tu vida. Es como si los ángeles recibieran una orden directa de custodiar cada paso que das. Es como si el enemigo, al observarte, reconociera que ese día no tiene permiso para tocarte. Pero si en vez de eso te levantas y dejas que el miedo te hable primero, que la preocupación marque tu agenda, que el enojo te dicte las respuestas, ya sin darte cuenta, has dejado una puerta entreabierta. Y ahí, sin que lo notes, comienzan a entrar pequeñas semillas de enfermedad, cansancio, confusión y ansiedad. No subestimes esos primeros minutos del día, porque es ahí donde decides si tu atmósfera será celestial o será un terreno de batalla constante. Por eso, los hombres y mujeres de Dios que viven en sanidad y fortaleza espiritual no lo logran por casualidad. Lo hacen porque han hecho de la presencia de Dios su prioridad diaria, incluso por encima de cualquier urgencia. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que la bendición te seguirá y te alcanzará si obedeces la voz del Señor. ¿Notas algo aquí? No dice que tú tengas que correr detrás de la bendición ni pelear para que te alcance. Dice que ella te seguirá y te alcanzará. Esto significa que la obediencia crea un imán espiritual que atrae la provisión, la sanidad y la protección. Cuando tu vida se alinea con la palabra, no tienes que rogar por lo que Dios ya prometió. Simplemente sucede porque estás en el lugar correcto, en la postura correcta y en la relación correcta con Él. Y aquí está lo que nadie te dice. El enemigo no puede tocar lo que está bajo cobertura de obediencia. Puede intentar asustarte, puede poner pensamientos en tu mente, puede usar a personas para herirte, pero no puede destruirte si tú no le entregas las llaves. Y las llaves se entregan cada vez que negocias con tu fe, cada vez que justificas lo que Dios condena, cada vez que crees más a tus síntomas que a sus promesas. Por eso quiero que hoy te preguntes con honestidad: ¿hay algo en mi vida que sé que Dios me ha pedido cambiar, pero sigo posponiendo? Porque a veces no es que la oración no funcione, es que estás pidiendo a Dios que proteja un área donde tú mismo le has quitado autoridad. A veces no es que el enemigo sea más fuerte, es que le has dado un terreno donde operar. Y hasta que no cierres esa puerta, por más que pidas sanidad, siempre habrá algo que volverá a entrar. El Salmo 91 no dice el que de vez en cuando se acerca al abrigo del Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar significa quedarse, permanecer, vivir ahí, no visitarlo solo cuando hay un problema. Si tú quieres que ese salmo se cumpla en tu vida, tienes que hacer de la presencia de Dios tu dirección permanente, no tu plan de emergencia. Aquí quiero que lo entiendas con toda claridad. El diablo no teme a tu voz cuando está vacía de obediencia, pero tiembla cuando tus palabras están respaldadas por una vida rendida a Dios. La obediencia no es una carga, es tu seguro de vida espiritual. Es el cerco invisible que impide que las enfermedades se afiancen, que las maldiciones se establezcan y que las tormentas destruyan lo que Dios te dio. No es algo que se pueda falsificar, porque el mundo espiritual reconoce inmediatamente quién vive lo que predica y quién solo lo dice de labios para afuera. Y si hasta ahora sientes que has perdido batallas en tu salud, en tu ánimo o en tu paz, quizás es porque ha habido más palabras que rendición, más promesas que disciplina, más deseos que compromiso real. Así que te dejo con esta decisión que no puedes seguir postergando. O le entregas a Dios absolutamente todo y vives bajo su cobertura total, o sigues viviendo con huecos por donde se cuelan las flechas del enemigo. No hay punto medio, no hay terreno neutral. Y si decides hoy entregarlo todo, prepárate,
porque tu vida no volverá a ser la misma. Y en la próxima parte te voy a mostrar cómo, una vez que cierras todas las puertas al enemigo, puedes comenzar a caminar en una dimensión de sanidad y protección que no solo te bendecirá a ti, sino que se extenderá a tu familia, a tus amigos y a todo lo que toques. Y aquí llegamos a un punto donde muchos fracasan sin siquiera darse cuenta: la fatiga espiritual. No es que dejen de creer, no es que se vuelvan malos de la noche a la mañana, no es que pierdan la fe de forma repentina. Es algo más sutil, más lento, más peligroso. Es el desgaste que produce seguir caminando pero sin renovar fuerzas, seguir peleando pero sin alimentarse, seguir orando pero sin escuchar la voz de Dios. Y la fatiga espiritual no siempre viene acompañada de tragedias o grandes pecados. Muchas veces llega en tiempos de aparente calma, cuando las cosas parecen estables, cuando la rutina se convierte en costumbre y la costumbre en un adormecimiento del alma. Es como si el corazón se acomodara y dijera: ya lo sé todo, ya he visto suficiente, ya no necesito aprender más. Y ese es el momento exacto en que el enemigo, paciente como un cazador, se acerca sin que lo notes, porque sabe que el cansancio espiritual es el preludio de la derrota. El problema es que la mayoría de los creyentes confunden actividad con vitalidad. Pueden estar sirviendo, cantando, asistiendo a la iglesia, predicando incluso, y aún así estar secos por dentro. Jesús lo dejó claro en Apocalipsis 2 cuando habló a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa frase debería helarnos la sangre, porque significa que puedes estar haciendo todo lo correcto por fuera, pero estar vacío por dentro. Puedes estar ocupado en cosas de Dios y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Y el enemigo lo sabe, y por eso no siempre intenta detener tu actividad. A veces simplemente busca robarte el fuego, dejarte mecánico, sin pasión, sin hambre, sin lágrimas, sin esa búsqueda desesperada de su presencia. Cuando una persona entra en fatiga espiritual, lo primero que pierde no es la fe, sino la sensibilidad. Deja de percibir la voz de Dios en los pequeños detalles, deja de sentir la urgencia de orar, deja de emocionarse con las promesas y empieza a conformarse con una fe de supervivencia, no de conquista. Y lo peor es que muchos se engañan a sí mismos diciendo: es solo una temporada, estoy bien, ya pasará, cuando en realidad el alma se está secando día tras día. Y te voy a decir algo que quizá duela: la fatiga espiritual no se cura con vacaciones ni con distracciones. No es cuestión de desconectarte de todo, como dicen algunos. La única forma de recuperarte es sumergiéndote nuevamente en la presencia de Dios, aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada, aunque todo en ti te diga que no vale la pena. Porque el fuego no regresa solo, hay que buscarlo, hay que alimentarlo, hay que volver a encenderlo. Mira, yo no sé si tú que me escuchas ahora mismo estás en ese punto, pero si lo estás, tienes que entender algo muy importante. Si no cuidas tu fuego, alguien más vendrá y te lo apagará. Y ese alguien puede ser el enemigo, las circunstancias, las personas que no entienden tu llamado o incluso tu propia apatía. Por eso, Dios en Isaías 40:31 nos dejó una promesa que no es poesía bonita, sino estrategia de supervivencia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves? No dice los que se toman un descanso, ni los que se desconectan de todo. Dice los que esperan en Jehová. La espera aquí no es pasiva, es activa. Es una espera que ora, que adora, que clama, que insiste, que se mete en la palabra, que pelea en el secreto, que se rinde una y otra vez en el altar. Lo curioso es que la fatiga espiritual no siempre se manifiesta con tristeza. A veces se disfraza de indiferencia. Te vuelves incapaz de emocionarte, de llorar en la presencia de Dios, de sentir compasión por los perdidos. Y ahí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Señor, me estoy apagando y no quiero vivir así. Porque la fatiga espiritual es como un virus. No lo notas hasta que ya ha debilitado todo tu sistema. Y si no haces algo a tiempo, llegará un día en que una prueba pequeña será suficiente para derribarte, no porque sea grande, sino porque tú ya estabas débil. Así que hoy
Aunque te cueste, aunque te duela, aunque tengas 1000 excusas, decide buscar su presencia de nuevo con todo lo que eres. Aunque sea torpe, aunque sea incómodo, aunque tengas que empezar desde cero, hazlo. Porque si recuperas tu fuego, nada podrá detenerte. Pero si lo pierdes, todo lo demás, tus dones, tus planes, tus ministerios, tus relaciones, se convertirá en un cascarón vacío. Y yo no quiero que tú seas uno de esos que un día fueron fuego y ahora son cenizas. Quiero que seas alguien que, a pesar de las batallas, sigue brillando, sigue ardiendo, sigue siendo luz en medio de tanta oscuridad. Y aquí te voy a dejar con algo que quizás te incomode, pero que debes escuchar. La fatiga espiritual no es inevitable. No es un destino al que todos llegamos tarde o temprano. Es una consecuencia de descuidar la fuente, de alejarte del manantial, de creer que puedes seguir caminando con la fuerza de ayer. Pero Dios quiere renovarte hoy, quiere soplar sobre ti hoy, quiere encenderte otra vez hoy. La pregunta es, ¿vas a dejar que lo haga o seguirás diciendo, mañana? Hay algo que muchos cristianos no comprenden, y es que la batalla más peligrosa no siempre se libra en el campo visible, sino en los terrenos silenciosos donde la fe empieza a debilitarse. El enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con ir sembrando pequeñas dudas, rutinas vacías y una aparente normalidad que poco a poco apaga tu fuego espiritual. ¿Has notado cómo de repente oras menos, lees menos la palabra o vas a la iglesia pero sin sentir nada profundo? Eso no ocurre por casualidad. Esa es la estrategia más efectiva del enemigo: anestesiarte para que no notes que te estás alejando de Dios. Y mientras piensas que todo está bien, el diablo ya está construyendo fortalezas invisibles dentro de tu mente. Esto no es exageración. Es exactamente lo que Pablo describe cuando habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Porque la verdadera guerra no se gana con palabras bonitas, sino con una decisión radical de volver a vivir como si cada día fuera una batalla por tu alma. Muchos creen que porque no han caído en pecados visibles, están a salvo. Pero déjame decirte algo: Satanás es paciente. Él sabe esperar. Puede dejarte tranquilo por semanas, incluso meses, si sabe que tu vida espiritual se está enfriando por sí sola. Es como un depredador que no ataca cuando la presa está fuerte, sino cuando se descuida, cuando baja la guardia, cuando se aparta un poco del rebaño. Y tú lo sabes, porque quizá ya lo has vivido. Ese momento en el que tu oración se vuelve una costumbre mecánica, en el que vas al culto pero tu corazón está en otra parte, en el que lees la Biblia pero sin que ninguna palabra te atraviese. Ahí es donde el enemigo se frota las manos, porque él no necesita empujarte hacia el pecado de inmediato, solo necesita que pierdas la conexión con Dios. Después, el resto viene solo. Por eso, hoy quiero que entiendas que esta guerra es más sutil de lo que crees y que tu protección no está en sentirte fuerte, sino en mantenerte alerta cada día. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero es necesario. Si hoy estás en una etapa de tibieza espiritual, no pienses que el tiempo lo resolverá. No, hermano, no, hermana, el tiempo no cura la falta de oración. El tiempo no restaura por sí solo la pasión por Dios. De hecho, el tiempo sin intimidad con el Señor solo agrava el problema. Lo que hoy es una pequeña grieta, mañana puede ser un muro que te separe de la presencia de Dios. Jesús no dijo, si tienes tiempo, busca primero el reino de Dios. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y esa palabra primeramente no es negociable. Es una orden espiritual, porque quien no pone a Dios primero, tarde o temprano terminará poniendo otra cosa en su lugar. Y créeme, todo lo que pongas en lugar de Dios se convertirá en tu debilidad. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Dios no comparte su trono. Si en tu corazón hay otras prioridades más altas que su presencia, eso se reflejará en tu vida, en tus decisiones y en tus batallas. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mateo 6:21. Si tu tesoro está en tu comodidad, en tu trabajo, en tus relaciones o en tus propios planes, cuando venga la tormenta, esos tesoros no podrán salvarte.
Pero si tu tesoro está en el Señor, aunque todo lo demás se derrumbe, tú permanecerás de pie. Por eso este no es un llamado superficial a orar un poco más o leer más la Biblia. Este es un llamado urgente a volver a encender el fuego que tal vez se está apagando sin que te des cuenta. Porque si esperas a que el enemigo se muestre abiertamente, será demasiado tarde. La batalla ya habrá sido ganada en lo invisible. No te estoy hablando desde la teoría. Hay miles de testimonios de personas que pensaban estar firmes y un día, sin saber cómo, cayeron en algo que nunca imaginaron. ¿Por qué? Porque la caída no comenzó el día del pecado, sino meses antes, cuando empezaron a tolerar pequeñas cosas, un pensamiento que no rechazaron, una relación que no cortaron, una excusa para no congregarse, una oración que dejaron para mañana. El diablo no necesita entrar por la puerta principal, le basta con una ventana entreabierta, y esas ventanas son las concesiones pequeñas que hoy parecen insignificantes, pero mañana pueden costarte tu paz, tu ministerio e incluso tu salvación. Por eso, quiero que este mensaje te sacuda, que te incomode, que te obligue a preguntarte, ¿estoy realmente vigilando mi vida espiritual o me he conformado con sobrevivir en lo mínimo? Lo que voy a decirte ahora puede ser la diferencia entre resistir o ser arrasado. Tu victoria no está en lo que haces de vez en cuando, sino en lo que practicas cada día. La oración no puede ser opcional. La lectura de la palabra no puede depender de tu ánimo. La adoración no puede ser solo un momento en la iglesia. Si quieres vivir protegido, debes aprender a habitar en la presencia de Dios como quien respira aire para vivir. No se trata de momentos con Dios, se trata de una vida anclada en Él. Porque si el diablo no puede alejarte de Dios, intentará distraerte de Él. Y si lo logra, te dejará débil cuando llegue la batalla. Así que pregúntate hoy, ¿estoy construyendo una vida espiritual resistente o solo momentos esporádicos que me hacen sentir bien por un rato? Hermano, hermana, si este mensaje ha encendido algo en ti, no lo apagues. Es el Espíritu Santo llamándote de vuelta a la trinchera donde no hay lugar para la indiferencia. Tal vez esta sea tu última advertencia antes de una prueba que no esperas. Tal vez Dios te está hablando hoy porque sabe que mañana será tarde. Vuelve, corre. No retrases lo que debes hacer hoy. El enemigo no descansará y tú tampoco puedes darte ese lujo. Levántate, toma tu armadura, cierra las grietas y decide que a partir de ahora tu vida será un muro impenetrable para las tinieblas. Y si estás de acuerdo conmigo, escribe en los comentarios, vuelvo a encender mi fuego espiritual. Que tu declaración sea pública para que el cielo lo celebre y el infierno lo tema. Y aquí llegamos al secreto número 11, uno que si lo comprendes y lo aplicas, tendrá el poder de blindar tu vida no solo contra la enfermedad, sino contra el veneno invisible que muchas veces se filtra por nuestra boca, nuestros oídos y nuestro corazón. Este último secreto es la vigilancia constante sobre tus palabras y pensamientos, porque la Escritura lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No es un juego, no son frases bonitas para poner en un cartel de cocina. Es una advertencia directa del Dios que creó el universo. Cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que alimentas son semillas espirituales que germinan tarde o temprano. Si tu boca repite miedo, derrota, enfermedad, fracaso, entonces tu alma está regando el campo del enemigo. Pero si tu boca proclama vida, fe, esperanza, sanidad y victoria, entonces tu espíritu está abonando el terreno para el milagro. El problema es que muchos creen que con orar un par de minutos y después pasar el día quejándose, criticando y declarando cosas negativas, ya están protegidos. No, ese es el autoengaño más común. La protección espiritual no se sostiene con una oración esporádica. Se construye con un muro de palabras llenas de fe que rodea tu vida todo el tiempo. Y aquí es donde entra la disciplina. Tal como un centinela en la muralla, no se duerme porque sabe que el enemigo puede atacar en cualquier momento. Así, debes vigilar cada pensamiento y cada frase que sale de tu boca. Si algo negativo intenta escapar de tus labios, detente. Si un pensamiento de derrota aparece en tu mente,
Reemplázalo de inmediato con una promesa bíblica. Es una guerra de segundos, y quien la gana cada día, gana la guerra entera. Por eso te pregunto, y quiero que me respondas en los comentarios, ¿qué frases son las que más repites durante el día? Sé honesto. Si analizas tu propio lenguaje, ¿es un lenguaje que atrae la bendición o que invita a la maldición? Porque no puedes declarar que confías en Dios y al mismo tiempo estar diciendo que esto nunca va a mejorar o que mi salud cada vez está peor. Esa contradicción anula tu propia oración. Santiago lo explicó así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. El enemigo lo sabe, por eso intenta provocarte, cansarte, desanimarte, para que tú mismo profetices tu derrota con tu boca. Si quieres vivir protegido y sano, debes rodearte de un ambiente verbal y mental que esté lleno de vida. Esto significa filtrar lo que escuchas, conversaciones tóxicas, noticias que solo siembran miedo, bromas pesadas que menosprecian tu fe. ¿Por qué crees que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba por entrar en batalla, los líderes apartaban a los que hablaban con temor? Porque una sola voz negativa puede contagiar a todo un ejército. Lo mismo pasa en tu casa, en tu mente y en tu círculo de relaciones. No se trata de vivir en una burbuja, sino de decidir conscientemente qué palabras permites que entren y cuáles permites que salgan. Quiero que entiendas que este secreto no es accesorio, es el cierre que sella todos los anteriores. Puedes orar, ayunar, perdonar, servir, honrar, pero si cada día con tus palabras estás abriendo grietas en tu muro de protección, el enemigo encontrará por dónde colarse. Es como construir una casa fuerte pero dejar una ventana abierta en plena tormenta. El Señor Jesús lo dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Lo que sale de ti revela lo que realmente está reinando dentro de ti. Y si lo que sale no es vida, entonces hay que cambiar lo que está dentro. No basta con callar lo negativo. Hay que llenarse tanto de la palabra que lo único que brote de ti sea fe y esperanza. Hoy te invito a que hagas un pacto con Dios, que de tu boca solo salgan palabras que construyan, que sanen, que bendigan, que fortalezcan tu fe y la fe de quienes te rodean. Hazlo un hábito, hazlo tu escudo, hazlo tu muro contra la enfermedad. Y recuerda, no es magia, es obediencia constante. Si cada día vigilas tus palabras y pensamientos, estarás edificando un lugar donde el enemigo no tiene derecho de entrada. Y aquí es donde muchos sienten que esta serie debería terminar. Pero en realidad, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solo abrir la puerta de un camino más profundo. Porque lo que te voy a revelar en la próxima parte no solo complementa estos secretos, sino que los lleva a una dimensión de poder espiritual que muy pocos han experimentado. Pero quiero que sepas algo, este no es el final. Es apenas el comienzo. Aquí no termina la historia que Dios quiere escribir contigo. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si has sentido que Dios te ha hablado directamente, entonces no te marches sin dar un paso más. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque cada nuevo video será una herramienta, una palabra, una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida. No dejes pasar la oportunidad de seguir recibiendo dirección, protección y esperanza en cada enseñanza. Piensa en esto. ¿Y si el próximo video contiene justo la palabra que estabas esperando para resolver ese problema que te quita el sueño? ¿Y si ahí está la oración que rompa la cadena que te ata desde hace años? No te quedes fuera. Únete ahora. Comenta aquí abajo lo que Dios te habló hoy. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite desesperadamente. Y sé parte de esta comunidad que está despertando espiritualmente, que se está fortaleciendo y que está viendo milagros cada semana. Este es tu momento, no lo pospongas. Haz clic en suscribirte, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video, porque ahí, créeme, Dios te va a sorprender todavía más.